Feliz año a todos, Dios les bendiga. Qué bueno volverles a ver a todos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 1, versículo 28. Este año vamos a iniciar con una serie hablando de la familia. Vamos a ir aprendiendo aspectos dentro de la familia porque, dígame usted, en este tiempo de las festividades de diciembre, todos tuvimos la oportunidad de juntarnos en familia y aprovechar los tiempos. Y durante este año vamos a ver puntos que necesitamos mejorar, porque yo sé que usted y yo queremos una familia mejor, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo. Lo que yo anoté el día de hoy es que tenemos que analizar que nuestra familia es una gran bendición. Es lo que vamos a aprender hoy. Nuestra familia es una gran bendición. Sí, porque muchos se quejan de la familia que son, reniegan de la familia de la que vienen. Es que usted no conoce a mi familia, pastor. Usted no conoce a mis hermanos, no conoce a mis hermanas, usted no las conoce. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice que la familia que Dios nos dio es de grande bendición para nosotros. Y esa familia que tú ves que está pasando por situaciones difíciles, que te pelea, ¿sí? Que te pelea o que habla de ti mal, que muchas veces eso acontece dentro de las familias. Aún así, tu familia es de gran bendición. Y debemos de amarlos con todo nuestro corazón, porque es la familia que Dios nos dio para estar en esta tierra. Y debemos de ser ejemplo. Hoy en día, muchas familias se destruyen. La familia está en peligro, escuche bien esto, la familia está en peligro de extinción en este momento. Por todas esas tendencias, a todas esas enseñanzas que les están dando desde nuestros niños, donde ya se van a extinguir las familias por esas enseñanzas aberrantes que les están dando. Entonces, tú y yo pertenecemos a una familia y es de gran bendición el que tú y yo pertenezcamos a una familia. Porque hoy en día hay mucha gente que no tiene familia y que quisiera tener una familia. Por eso es que es de gran bendición. Tú y yo debemos de valorar a nuestra familia, sea grande, pequeña, mediana, ¿sí? Una familia se conforma, no importa que sean pocos los integrantes, pero somos una familia y necesitamos cuidar ese núcleo de nuestra familia, el centro de nuestra familia. Necesitamos cuidarla, necesitamos cuidar los aspectos de nuestra vida en la relación de nuestra familia, porque en un instante la familia se destruye, hermanos, con una mala decisión de alguien. Mira, el otro día mi esposo y yo platicábamos lo que en un día puedes recorrer de un lado a otro y estar al otro lado en otro país, en otro mundo, en un día. ¿Sí? Y si tú te enojas con tu familia, podrías subirte a un camión, a un avión, a un carro y ¿sabes qué? Estar al otro lado del mundo en un día. ¿Y sabe qué? Muchos así han hecho. Se molestan dentro de su familia y no los vuelven a ver. Y nosotros debemos de cuidar esa familia que tenemos, cuidarla. Fíjese lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿Quién los bendijo? Dios. Y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice que los bendijo Dios. Dios bendice la familia que tú y yo tenemos. Y hay una instrucción aquí de parte de Dios, es que fructifiquemos, que nos multipliquemos. ¿Sí? Ahora, cuando se trata de multiplicar, no nomás es de tener hijos y ya, no, sino que tenemos nuestros hijos, ahora hay que enseñarlos. ¿Sí? ¿A qué? A que sean de bendición en este mundo. ¿Sí? Que sean de bendición en este mundo. Nos falta dentro de nuestras familias mucho liderazgo, hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres responsables con nuestras familias. Hombres y mujeres responsables. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño y este niño en la iglesia le enseñamos de la escuela dominical, y después este niño cuando está en su casa viene contigo a que le leas un versículo, y nosotros como papás a veces no tenemos la sabiduría y le decimos: ve con tu mamá que te lea? Cuando nuestro hijo vino con nosotros, ¿me van a entender? Eso puede ser un detalle, pero muy profundo. Porque la responsabilidad y las cuentas, todos los varones que estamos aquí, se nos exigirán a nosotros. Se nos exigirán a nosotros. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad grande de cuidar a nuestras familias. En este tiempo, hermanos, estamos pasando por una situación difícil de que nosotros como varones tenemos que tomar el control en nuestra casa. Tenemos que tomar el control. Porque Dios lo ha hecho todo con un orden. Y ¿sabe una cosa? Hoy al varón lo quieren tener allá abajo. Y nosotros tenemos que ser cautelosos dentro de nuestra familia para que no se destruya. Porque la tendencia es: ¿cómo? ¿Eso te dijo tu esposo? No lo hagas. No lo hagas. No, es que le voy a avisar que voy a hacer esto. No, no le digas nada. Ya ahorita las mujeres somos las que mandamos. Y se empieza la mujer a ensoberbecer, ¿sí? Y se empiezan a destruir las familias. Y eso tenemos que hacérselos ver a nuestras generaciones. Dios tiene todo en orden, hermanos. Las mujeres no pueden tomar el lugar del varón en el hogar. ¿Es bueno escuchar a la esposa? Claro que sí, hay que escucharla. El consejo, cuando nos dicen esto, hay que escucharla, pero las decisiones nosotros las debemos de tomar. Porque la responsabilidad es de nosotros. Y tenemos que simplemente obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Se acuerdan cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor? No dijo: voy a ir a preguntar si puedo obedecer o no al Señor. Debemos de, hermanos, ser hombres valientes. ¿Sí? Muchas veces, en casi la mayoría de casos, sucede que la mujer es la que quiere ir a la iglesia, la mujer es la que ora. Y ¿saben qué? Como varones no tomamos esa autoridad espiritual dentro de nuestras familias. Y nosotros tenemos que dar un paso al frente, hermanos. ¿Sí? Y yo les invito a que todos tomemos un lugar de liderazgo en nuestra casa. Dios nos ha creado con esa función.
Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes para que ellos tengan esa función posteriormente. Tenemos que enseñar esto dentro de nuestra familia, hermanos. ¿Sí? Hacemos un equipo todos. Estando en la casa, todo es un equipo. ¿Sí? La mujer en la casa no es la sirvienta de la casa. La mujer en la casa toma un rol muy importante, pero nosotros debemos de cuidar. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos a cortejar a nuestra esposa? Empezamos a decirle, no, conmigo no te va a faltar nada. Vas a ver, si te casas conmigo no te va a faltar nada. Y cuando se casó contigo, a puro regaño y palo la trae. Debemos de tener cuidado, hermanos, y tener un equilibrio. ¿Sí? Dice la Biblia que nuestra esposa la debemos de cuidar como un vaso frágil. ¿Han visto esos vasos bien delgaditos que hasta miedo da lavarlos porque le metes la mano y truenan? Bueno, ese es el aspecto con el que debemos de cuidar a nuestra esposa. Pero muchas veces no lo hacemos. Y decimos cosas y las decimos mal, ásperas. Y debemos de cuidar y tener el equilibrio. Se escucha en muchas partes, no, es que hay que ver quién manda en esa casa. Y casi te ponen, nomás están viendo, no, yo creo que como que el hermano no manda en su casa. Y empiezan a juzgarnos y a criticarnos. Pero tú y yo tenemos que demostrar que hay orden en nuestra casa. Que hay orden en nuestra casa. ¿Sí? Y que todo se hace con un acuerdo. Todos trabajamos con un propósito. O usted nomás trabaja nomás por trabajar. Todos trabajamos con un propósito. ¿Sí? De vivir mejor, estar, pues tener lo mínimo necesario. ¿Sí? Por eso trabajamos. No veo ninguno de los que estamos aquí que sean personas que les llega el dinero solo, sin trabajar. No, todos trabajamos de una manera o de otra y hacemos llegar el ingreso a nuestra casa. Y eso es una gran bendición. Sea mucho, sea poco, pero lo que sea, hay que cuidarlo porque Dios nos lo dio. Dios nos lo dio. Yo sé que muchos de los que están aquí han experimentado la provisión de Dios cuando somos fieles a Él. Y yo le invito a que lo haga, a que sea fiel a Dios, para que Dios le multiplique sus ingresos, para que usted pueda ver cuál es ese Dios que tiene, que le provee en toda circunstancia. No es lo mismo pedir a que te den. Y cuando Dios te da, experimentas su fidelidad, porque viene de Él. Cuando de repente viene a nuestra mente y decimos, esto no lo tenía planeado. Sí, tú no, pero Dios sí lo planeó. Y entonces Dios provee esto, que no estaba dentro de nuestra mente ni siquiera, pero Dios planea. Y eso es algo que Dios solamente lo puede hacer Él. A mí me gusta mucho comentar con mi pastor cosas de la fidelidad de Dios.
cuando él me platica y me dice, no, es que ¿sabes qué? Dios me ha bendecido con esto, Dios me ha bendecido con esto otro. Dice, pero lo más tremendo es que yo no se lo he pedido. Y es que eso es algo bien grande, hermanos. Hace muchos años recuerdo un testimonio del pastor que llegó una persona y le dijo, pastor, yo le quiero regalar un avión. Y entonces el pastor dijo, no, yo no lo necesito. No, es que yo se lo quiero regalar, no lo ocupo. Y usted puede decir, pero ¿cómo se negó a eso? Se negó, ¿y saben por quién se negó? Por nosotros las ovejas. ¿Qué es lo peor? En vez de que nos diera gusto, es tremendo lo que surge dentro del corazón de las personas. No, hombre, ya le dieron ese avión. Imagínense las críticas. El corazón del hombre, hermano, es perverso y es engañoso. Y nosotros debemos de cuidar cada aspecto porque hay un orden. Dentro de la familia, hermanos, en esta gran bendición que tenemos, que es nuestra familia, debe de haber orden y debemos de establecer el orden. Fíjese lo que dice Génesis 1:28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y se añadirán en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Hermanos, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros tenga su sustento. ¿Sí? Y más adelante en Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hermanos, Dios lo creó todo con un propósito. Y al plantar este huerto en el Edén, este árbol en medio de este huerto, dice que sembró este árbol del bien y del mal. Y sabemos todos la historia, cómo Satanás engañó. ¿A quién engañó? A la mujer. ¿Sí? Y pregunto yo, Adán estaba distraído. Andaba distraído poniéndole nombres quizás a los animales, andaba haciendo sus tareas, pero no cuidó a la mujer. No la cuidó. ¿Y sabes qué? Fue engañada. Dice Génesis 1:31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios hizo la familia, hermanos, pero estableció leyes y principios en ellas. Más adelante en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dijo? Morirás. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios puso una instrucción, hermanos, clara, que de todo podían comer menos de ese árbol. Dios puso orden. A todo dio al hombre y a la mujer para que obedecieran, para que hubiera sumisión y obediencia en ellos. Pero ¿saben una cosa? Ellos fueron engañados. Sabemos que la que fue engañada fue Eva, pero dígame, ¿a quién le pidió las cuentas cuando fue engañada? Adán. No le mandó llamar a Eva y le dijo: a ver, Eva, ¿qué hiciste? No. Se refirió Dios al varón. Así está en nosotros, hermanos, mantener el orden dentro de nuestra familia. ¿Sí? Le pregunto a usted: ¿hay orden el día de hoy en nuestra familia? ¿Hay orden? Si no hay orden, no se preocupe. Dios quiere establecer el orden en esa gran bendición que tienes de familia. Y quizás muchas veces has querido poner orden y sientes que no puedes. Quiero decirte que Dios estará contigo para hacerlo. Dios estará contigo. Hermanos, cuando no hay un orden, todo se hace un caos. ¿Qué pasará si en esta ciudad no hubiera una ley de tránsito? Sería un caos. De por sí la gente no respeta la ley. ¿Sí o no? Se meten, se salen, se hacen. Vimos unas personas caminando en un puente peatonal cuando no tienen ni siquiera por dónde caminar. Ayer mi esposo y yo los vimos. Dice: mira, esta gente cómo le hace. Pues van como coches, iban caminando. ¿Sí? O sea, con un riesgo, porque van subiendo, pues los estrellan. ¿Me van a entender? Si no hubiera un orden dentro de la familia, pues es un caos. ¿Sí? Ahora, Jesús no vino a abrogar la ley en el tiempo de los profetas, sino vino para que se cumpliese la ley. ¿Sí? Dios estableció el orden, hermanos. Y está en nosotros como varones que establezcamos el orden en nuestra familia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Génesis 2:22. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Si se fija, la hizo de la costilla. La hizo de un lugar delicado, pegado al corazón. ¿Sí? No la sacó del cuello, porque a veces la mujer se pega como al cuello, como el pescuezo, ¿verdad? Y quiere mandar y se desespera. Pero tú y yo tenemos que guardar la calma. Está bien, pero así no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, ¿quiere usted no equivocarse? Vaya a la palabra de Dios y así no se va a equivocar. Porque es que me dijo el pastor que aquí los chicharrones míos iban los que iban a tronar. No, momento. Yo no quiero que se pelee en su casa, pero debemos de establecer orden. En esa bendición que tiene de familia, se debe establecer el orden. Es que el pastor dijo. Las mujeres no pueden tomar el lugar del varón en el hogar.
Deben de someterse al varón, ¿sí? Vamos a escuchar, pero al final la decisión es de nosotros, ¿sí? Debemos de actuar en el orden de Dios, hermanos. Debemos de actuar en el nombre de Dios. Sabemos que Dios quiere que seamos familias que viven, que entienden que es vivir en la bendición de Dios, con las bendiciones de Dios. Si nosotros, hermanos, empezamos a establecer el orden de Dios, ¿saben una cosa? Las bendiciones, dice la Biblia, que nos alcanzarán. Si nosotros nos apegamos a lo que la Biblia dice, esas nos alcanzarán, vendrán por añadidura a nuestra vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Como les decía al principio, no es lo mismo pedir a que te den. Cuando Dios suple, cuando Dios da, cuando Dios multiplica, Dios está para hacer cosas que quizás muchas veces no podamos entender, pero Él las hace. Y debemos de estar atentos porque Dios siempre nos quiere sorprender, hermanos. No más que debemos de estar siempre atentos a lo que Dios quiere enseñarnos con cada situación que pasamos en nuestra vida. Debemos estar atentos y ser personas que buscan siempre estar haciendo las cosas espirituales. Atentos. ¿Qué Dios me quiere enseñar con esto? ¿Qué Dios me quiere decir con esto otro? Siempre, hermanos, debemos estar abiertos a lo que Dios nos quiere enseñar. En estos tiempos que convivimos con nuestras familias, algunas familias que son inconversas quizás, o pudiste ver cuál es la familia que tienes, ¿sí? Y muchas veces es lamentable lo que les acontece. Y vemos lo que, ahora sí que de lo que carece cada familia, ¿sí? Pero ¿qué debemos de hacer tú y yo? Debemos de estar orando por nuestra familia. Debemos estar clamando por nuestra familia. Debemos seguirle pidiendo a Dios que procedan al arrepentimiento. Esa es nuestra actitud de misericordia hacia ellos. Siempre debemos demostrarnos con misericordia, ¿sí? Y cuando veamos cosas que están incorrectas, si nos dan la oportunidad para poder expresar, tenemos que decir y señalar. Si no se nos dice, no tenemos por qué opinar ni decir nada. Tenemos que manejarnos con mucha sabiduría, hermanos, ¿sí? Dice Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, la Biblia nos establece que no debemos dar lugar al diablo, ¿sí? Fíjense cómo por la ignorancia de ellos y por la dureza de su corazón. Mire, conocemos personas, y yo sé que usted también conoce personas, decía, pero es que esas personas antes conocían a Dios, antes obedecían a Dios y ahora ya no lo hacen y se comportan peor que paganos. ¿Por qué?
porque perdieron la sensibilidad y se entregaron a la lascivia, a cometer avidez, a toda clase de impureza. Es terrible, hermanos, ver personas, decía, pero es que yo lo conozco. Y antes iba a la iglesia y era fiel a Dios. Es lamentable cómo en cualquier momento se puede deslizar. Por eso la Biblia nos dice que fijemos el estar firme para no resbalar. Y que realmente estemos dispuestos a escuchar cuando se nos llama la atención y se nos dice, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es incorrecto. Debe tener cuidado uno en esto. Siempre debemos estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos. Somos responsables de nuestro liderazgo dentro de nuestra familia. Lo que les puedo decir es que nuestra desobediencia puede traer muerte espiritual dentro de nuestras familias. Muchas personas se pierden de dirección cuando no hacen la voluntad de Dios. Imagínense esta triste historia de una familia que todos conocemos, entre Caín y Abel. En Génesis 4:8 dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Fíjense cómo lo dice, ¿verdad? Ven, mira, ten confianza conmigo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice ahí? Lo mató. Hermanos, ¿conoces ese tipo de familiares que te dan como la confianza y esto y lo otro y le confías y luego te traicionan? Por eso debemos de instruir siempre a nuestras familias para que no acontezcan este tipo de cosas. No las podemos no podemos pedir que no sucedan, pero así suceden cosas, hermano. Cosas difíciles, ¿sí? Cuando tú pensabas que tu primo era el fiel primazo del alma y que lo ves diciendo barbaridad media contra ti. No debemos de confiar, ¿sí? Debemos de ver a las personas con misericordia, siempre. No podemos evitar que ellos se equivoquen. Se van a equivocar. Y usted me dice, pastor, que ame a esa familia cuando, miren, me han hablado de mí, han dicho esto, han dicho esto. También de Jesús dijeron lo peor. Y Jesús murió por ellos también. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿sí? ¿Cómo debemos de vivir como familias? Dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando convivimos con nuestros familiares, debemos de ser prudentes, hermanos. Debemos de ser prudentes, orando siempre por nuestras familias, ¿sí? Que podamos decir como decía el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La Biblia nos presenta que las familias, dentro de su plan perfecto, son una institución divina fundamental para el plan de Dios y la sociedad.
¿sí? Y debemos nosotros de entender que los principios bíblicos deben de ser establecidos dentro de nuestras familias, ¿sí? Número uno, la familia es el diseño de Dios perfecto. Como dice Génesis 1:27. Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo con el mandato de fructificar y multiplicarse. Y esto lo establece como un esencial propósito divino. Después, dentro de ese diseño de Dios de la familia, en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo, hermanos, subraya la unidad y el compromiso en el matrimonio que tiene como base, ¿sí? Ahora, punto número 2, la importancia de enseñar en el hogar. Todo el tiempo, hermanos, debemos estar enseñando. Dígame una cosa, ¿sus hijos se enseñaron a caminar solos? Cuando usted los puso ahí y dijo: a ver, párate y anda, ¿sí le puso así? No, ¿verdad? Los anduvimos guiando, ¿no? Y andábamos con el pendiente, no vayas a dar un trancazo por allá. ¿Y qué hacíamos? No los soltábamos. Y luego nos poníamos uno de aquel lado, la esposa, y de este lado, y le decía: ahora sí, a ver, dale. Y empezaban a caminar. Muchos de aquí los hemos visto empezar a caminar. Y ven y de repente se sueltan, ¿verdad? Pero uno se queda con el pendiente, pero está uno ahí. Después ya los ves y si se cayó, dices: ya levántate. ¿Sí? Pero estamos al pendiente, ¿sí? Pero siempre estamos enseñándolos, ¿sí? Deuteronomio 6:6, Dios instruyó a los padres a enseñar su palabra a sus hijos, diciendo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. El Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, con canas, ¿sí?, con arrugas, no se apartará de él. La importancia de enseñar a nuestros hijos, escúcheme bien, aunque no les guste. No hay que dar opciones a los hijos, ¿sí? Tenemos el punto número 3. Tenemos un rol como padres e hijos. Y déjame decirle algo. Los padres tenemos la autoridad con nuestros hijos, pero nuestros hijos no son nuestros amigos, ¿eh? Nuestros hijos es que dicen: no, es que yo los trato como mis compas. No. Tenga cuidado, ¿sí? Los hijos deben de estar para obedecer a los padres, ¿sí? Que nos la llevemos bien con nuestros hijos, sí, por un orden, pero debemos de establecer siempre la distancia y el respeto, ¿sí? Los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor. Y nosotros como padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación, pero del Señor, ¿sí? No es para que agarremos el palo de la escoba y les demos duro, no. Es con amor, ¿sí? ¿Qué pasa con aquella tía que llegaba y te daba un pellizco? No sé si la recuerdes. Y llegaba y a la pasada, ¡zum!, te daba un pellizcón ahí. ¿De qué te sirvió el pellizco? Nomás de acordarte de que tu tía fue malvada contigo. Nomás de eso sirvió. Porque debe de ser dentro del rol de padre a hijo, ¿sí? Nosotros debemos de reforzar el respeto mutuo, el cuidado dentro de la familia, hermanos. El punto número 4. El amor es la base de la relación familiar.
Si no hay amor, hermanos, todo sale sobrando. Si la esposa que cocina no cocina con amor, no le va a saber bueno el plato. Así como lo oye. Ni siquiera los huevos cocidos. Le salen malos, insípidos, porque no los hizo con amor. Pero si los hace con amor, mire, aunque esté chueco el huevo y así, ¿sabe qué? Buenísimo. ¿Sí o no? Pero lo hizo con amor. ¿Sí? Y debemos de hacerlo siempre cuidando el aspecto familiar. ¿Cuántas horas se llevan nuestra esposa haciendo un platillo? Mínimo 1 hora, ¿no? Mínimo. Dependiendo qué platillo vayas a hacer. Pero desde que sale a comprar o nos encargan, oye, nos traes esto, nos traes el otro. Ahí llegamos a nuestras listas en el carrito, ¿verdad? Pero ya traen un plan. Y entonces ya nos preparan el platillo y cuando nos sentamos, ¿qué decimos? No, hombre, está re malo. Sí, a veces decimos cosas, pero fuera sin sabiduría, hermanos. Sin sabiduría. Recuerdo hace muchos años cuando recién me casé, mi esposa me preguntaba, amor, ¿qué quieres comer? Y yo creo que esa es una de las cosas que puedo disfrutar más cuando llega un mensaje y me dice, amor, ¿se te antoja esto para comer? O sea, es algo que yo agradezco. En mi casa nomás los domingos no se hace de comer, pero todos los días mi esposa me hace de comer. Y eso yo lo agradezco, porque en muchos lugares no hay comida en su casa. Y eso debemos de valorar. Y todos tenemos que hacer en un tiempo. Ayer yo hago muy pocas cosas, a mí me salen unas 3, 4 cosas que hago yo nomás. Pero ayer le dije, yo voy a hacer algo. Y lo hice y ahí tengo todavía, por si gustan probar lo que me sale. Pero son cosas que disfrutamos, ¿sí me voy a entender? Cuando ella me hace pues un platillo más sofisticado, ¿no? Y ya, oh, mira, que ahora hay que hacer esto. Y yo he aprendido a hacer 2, 3 cosas ahí con ella, pero pues no me salen a mí. Entonces, mejor le dejo la tarea a ella. Entonces, pero todo debemos de hacerlo con amor, con cariño, con respeto. Y así salen las cosas bien, hermanos. Y si nosotros ponemos en práctica todas estas cosas, yo sé que vamos a hacer una familia mejor, hermanos. ¿Sí? La familia es parte de esta comunidad de la fe. Esta iglesia está formada por familias, que son ustedes, las cuales siempre oramos por ustedes, siempre estamos al pendiente de ustedes y nos llena mucho de alegría servirles, a mi familia y a mí, a toda la casa pastoral. Les gusta estar entre ustedes y son correspondidos en ese amor que también nos tienen. Sé que muchos de ustedes son correspondidos y esta familia que Dios nos ha dado, esta familia en Cristo, nosotros la queremos mucho y queremos que permanezca y que los que han de ser añadidos se añadan. Y eso es lo que queremos cada día. Que tengamos esa bendición de poder estar juntos. Que podamos decir como dijo Josué, ¿verdad? Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Cuando tú expresas eso de tu corazón, quiero decirle que le damos la importancia real
a hacer la voluntad de Dios dentro de la familia, ¿sí? Esta enseñanza sobre la familia nos invita a ver la familia como el regalo de Dios, donde el amor, la fe, el respeto deben de ser el fundamento, ¿sí? Donde la familia muchas veces aprendemos valores o aprendemos cosas que van a tener trascendencia, ¿sí? Lo que nos han enseñado nuestros padres muchas veces va a tener trascendencia o se va a quedar ahí, ¿sí? Porque lo que tú y yo le sembremos a nuestros hijos, ellos también sembrarán. Ellos también sembrarán. Y debemos siempre, hermanos, cuidar y orientar a nuestra familia por el camino del Señor. Y a eso somos llamados todos. Todos los que estamos aquí somos llamados a ser responsables de nuestras familias. Amén. Vamos a orar para terminar. Cierre sus ojos al Señor y póngase de pie ahí donde está. Y así como oramos hace un momento por todos los propósitos, y yo quiero orar por todas las familias que están aquí presentes y las que no vinieron también. Señor, sabemos que nuestra familia, la que tenemos el día de hoy, es un regalo tuyo, Señor. Y yo me comprometo contigo, Señor, a guiar a esta familia que me has dado, que has puesto en mi mano, en el cual soy el responsable, para guiarlos en tus caminos, Señor. Danos de tu sabiduría cada día, de tu entendimiento, Dios. Enséñanos cada día a hacer tu preciosa voluntad. Tú nos has diseñado, Señor, para alabarte, para glorificarte, Dios. Tú nos enseñas a multiplicarnos, Dios. Y que tomamos esos propósitos divinos tuyos, Dios. Que tomamos realmente la importancia que tiene enseñar en el hogar, instruir a nuestros hijos. Siempre que tú y yo les hablemos la palabra de Dios a nuestros familiares, siempre quedará en su corazón. La palabra de Dios nunca regresará vacía. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar cualquier corazón, por más duro que sea. Dios lo puede transformar. No ceses, hermano, de estar orando por tu familia, por tu hijo, por tu primo, por tu abuelito, por tu tío, por tu suegro, por tu esposa. Yo no sé cuál sea tu situación, pero siempre ora para que Dios te pueda dar la oportunidad de que juntos como familia podamos servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Refuerza la enseñanza dentro de tu casa, las instrucciones, todas las normas, los procedimientos que has establecido en tu casa. Que tengas el cuidado real de tus hijos, de tu esposa, y que podamos ser una familia mejor, para que Él sea glorificado en medio del testimonio que demos como familia, y que siempre hablemos con amor, siendo pacientes, bondadosos, buscando el bienestar de otros. Enséñanos, Padre. Tomamos este compromiso, Dios, cada uno de nosotros, a ser fieles a ti, Dios, y que podamos
servir a nuestras familias cada día más, Señor. Enséñanos cada día de tu palabra. Enséñanos a guiar a nuestras familias, Señor. Y gracias por esta gran bendición que tenemos, por tener a nuestra familia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, aquellos que están aquí, bendíceles, Señor, y aquellos que no pudieron venir, también bendícelos, Señor. Y que puedan estar siempre apegados a ti, Señor, buscando tu presencia y adorándote con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos todos. Amén. Pues que el Señor le bendiga, feliz año, y los esperamos aquí el miércoles.